Hechos 9:32 a 43. Los señales del Evangelio, de la vida de Pedro, cura de Eneas, y la resurrección de Tabita. Y sucedió que, pasando Pedro por todas partes, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí cierto hombre, llamado Eneas, yendo en una cama hacía 8 años, el cual era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te da salud, levántate y haz tu cama. Y luego se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Y había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido se dice Dorcas. Esta estaba llena de buenas obras y limosnas que hacía. Y sucedió en aquellos días que, enfermando ella, murió, y, habiéndola lavada, la depositaron en un cuarto alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, oyendo a los discípulos que Pedro estaba allí, le mandaron 2 hombres, rogándole que no se demorara en venir a ellos. Y, levantándose Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó lo llevaron al cuarto alto, y todas las viudas lo rodearon, llorando y mostrando las túnicas y ropa que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se puso de rodillas y oró y, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y, viendo a Pedro, se sentó. Y él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Y fue esto notorio por toda la Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y se quedó muchos días en Jope, con un cierto Simón curtidor. Hechos 9:32 a 43. Queridos hermanos, estamos estudiando el Evangelio del Señor Jesús. Y cómo se comporta el Evangelio en la vida de aquellos que forman parte de la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro, después del acontecimiento de Pentecostés, pasó a ser un apóstol lleno del poder del Espíritu Santo. Y no faltó oportunidades, para que Pedro actuara con el poder del Espíritu Santo. Pedro pasaba por todas las ciudades predicando el Evangelio, curando y restaurando a las personas, y llegando Pedro en la ciudad de Lida. Encontró a un cierto hombre llamado Eneas. Eneas estaba en una cama paralítica hace 8 años. Y dijo Pedro a Eneas: Jesucristo restaura su salud, ahora, levanta, y salida de su cama. Y en aquel momento Eneas fue sanado, se levantó y su salud fue totalmente restaurada. En aquella misma ciudad de Lida, vivía una discípula del Señor Jesús, llamada Tabita. Ella tenía el cargo de hacer buenas obras, cuidar de las personas, y daba muchas limosnas. Y sucedió que en aquellos días en que Pedro estaba en Lida, Tabita enfermó y murió. Pedro estaba en la ciudad de Jope, que estaba cerca de Lida. Entonces le mandaron a 2 personas a llamar a Pedro, y le dijeron que no tardara en venir a ellos, porque Tabita había fallecido. Y cuando Pedro llegó a la casa de Tabita, estaba allí muchas viudas que lloraban la muerte de Tabita, y mostraban las ropas que Tabita había hecho para ellas. Y Pedro, haciendo que todos salieran de la habitación donde estaba Tabita, se puso de rodillas, y oró, y tocando en el cuerpo de Tabita, dijo: Tabita, levena. Entonces ella abrió los ojos, y se sentó en la cama. Y Pedro la tomó de la mano, le presentó a todos los que estaban en la casa. Este hecho, se extendió en toda la ciudad de Lida, y también fue conocida por las ciudades vecinas, y muchos creyeron en el Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros que somos predicadores del Evangelio del Señor Jesús, estamos acostumbrados a ver maravillas del Evangelio. Tanto en nuestras vidas, como en la vida de aquel a quien oramos, y también en la vida de muchos predicadores, que hoy en día realizan muchos milagros, usando el poder del Evangelio. Que es el poder del Señor Jesús. Cuando Pedro curó a Eneas, y resucitó a la Tabita, muchos se convirtieron al Señor Jesucristo, debido a ver tales milagros. Aún hoy, muchos llegan al Señor Jesús, cuando presencian verdaderos milagros del Evangelio, efectuados por el poder del Señor Jesús. La curación física, no tiene mucho significado debido a que la gente vuelve a enfermar, y fatalmente morir, como fue el caso de Tabita, que resucitando, murió de nuevo. El objetivo del Espíritu Santo es traer la curación espiritual, a través de la curación física, y eso es necesario por la incredulidad de las personas, que necesitan ver para creer. Pero la palabra de Dios nos dice: bienaventuras son los que no vieren y creer, porque cuando Espíritu Santo actúa en la vida de las personas, incluso con cura o sin cura, ellas aceptan al Señor Jesús y ven la cura espiritual y pasa de la muerte para la vida eterna. Amén. Gloria a Dios.